Y bienvenidas colegas, profesoras, profesores, personal de las instituciones educativas públicas, directores, directoras. Muy buenas tardes. En esta oportunidad, el equipo de Agebre tiene el placer de participar en esta presentación webinar el día de hoy. Bien, una presentación que muchos hemos estado esperando seguramente porque tiene mucho que ver con una estrategia pedagógica, metodológica que pudiéramos utilizar. Nuestro webinar el día de hoy es el uso y valor de las fuentes históricas para la enseñanza en el aula. Y pues bueno, ¿quién mejor, no es cierto?, que nuestros amigos del Archivo General de la Nación que nos acompañan en esta tarde, representados en Martín González Pastrana, ¿no es cierto?, y Miguel Ángel también que nos acompañan en esta tarde. Bueno, esperamos que el webinar del día de hoy básicamente nos pueda orientar mucho acerca del uso de recursos que muchas veces no los encontramos a la mano. Son documentos originales que se encuentran dentro de los depósitos del archivo, ¿no es cierto? Y para eso, pues, quiero brindarle la bienvenida a Martín González. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a UGEL 04. Buenas tardes, estimado José, ¿cómo están? Esta charla surge como una inquietud de la AGN por acercarnos a las UGELs, dado que nosotros contamos con material archivístico, material documental, que sabemos que puede ser muy útil y que incide bastante en lo que es la competencia construir interpretaciones históricas, que está en el currículo nacional, y que es por eso que nosotros contamos con estos insumos documentales que pueden ayudar a que los docentes puedan planificar mejor estrategias, ¿no? Y acercar los archivos a sus alumnos. De modo que a lo largo de la explicación van a conocer documentos, les vamos a dar algunas pautas para acceder a ellos y sobre todo cómo es que ellos podían trabajar ciertos temas. Además, vamos a hacer una suerte de extensión de lo que hace el AGN especialmente. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos haciendo muchas actividades culturales con documentos. Entonces, eso podría a los docentes interesados no solo ir y visitarlos y, digamos, disfrutar de toda la oferta cultural que tenemos, sino que también podrían en el aula ellos mismos crear también promover la creatividad de los estudiantes, por ejemplo, creando un podcast o así, promoviendo la creación literaria de partir de un documento, ¿no? Entonces, estas cosas las vamos a ir viendo poco a poco, pero antes me gustaría hablarles de dos puntos que son muy importantes, ¿no? Que es, ¿qué son las fuentes primarias documentales, por un lado, y qué es el patrimonio documental? Vamos a ver por el primer caso. En el caso de lo que son fuentes primarias documentales, digamos que son los documentos históricos que tenemos en los archivos, y bueno, en este caso, no, sobre todo archivos, porque también existen patrimonio documental bibliográfico, que es más que nada son bibliotecas, pero en el caso de los archivos son documentos, la mayoría de ellos son manuscritos, han sido producidos por personas del pasado, sea también, ¿no? Hay diversos tipos, como menciono acá en esta parte, ¿no? Que son libros o crónicas, sobre todo que son documentos de esa época, no son los libros que se producen actualmente, esos ya son fuentes secundarias, sino, por ejemplo, las crónicas de Indias de Pedro Cisa León, ya. Eso, por ejemplo, es una fuente primaria. También tenemos cartas o correspondencias, también tenemos fotografías que fueron tomadas por personas que presenciaron un hecho o un evento histórico. Tenemos los manuscritos, que es básicamente desde la época de la conquista. Recuerden que en la época incaica no había escritura. Entonces, desde el 1532 tenemos escritura, desde el 33 exactamente. Ya les contaré cuáles son los documentos. Mi compañero Miguel les va a explicar eso. También tenemos grabaciones, registros audiovisuales. Por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente en televisión, ¿no? Estamos viendo protestas, manifestaciones sociales. Ya, eso también es una fuente primaria. Entonces, también calza ahí. Tenemos mapas, por ejemplo, aquellos que han sido hechos sobre todo en el momento de una exploración, como vamos a ver en el caso de Antonio Raimondi, que él hizo también sus pequeños planos o mapas de algunos lugares que visitó.
Tenemos también las memorias, que son fuentes primarias que deja una persona, sobre todo de su vida, como también puede ser una autobiografía. Pero, ¿qué es en sí todo esto que les he puesto, ¿no? Estos tipos de documentos? En realidad son de interés para la investigación. Es decir, un investigador cuando va a un archivo siempre habla de fuente primaria. ¿Cuáles son mis fuentes para escribir historia? ¿Con qué fuentes yo me acerco o para qué me acerco yo a un archivo? Porque quiero ver documentos, porque quiero ver información que va a ser útil para que yo pueda escribir un trabajo de historia. Entonces, cuando oigan esta palabra de fuentes primarias documentales, siempre va a ser porque un historiador está hablando de ellos, ¿no? Porque es la manera en que en historia nos enseñan, ¿no? Y que son testimonios del pasado, evidentemente, de un hecho histórico realizado por los mismos actores en esa época, y a partir de esas fuentes se crea surgen las fuentes secundarias. Entonces, aquí ya tenemos un punto, por ejemplo, acá tenemos la fotografía de Bolognesi, tenemos una imagen de Guampoma, un mapa de la época, también tenemos cómo es que están puestos los documentos históricos en el AGN, por ejemplo, estos son los legajos, que normalmente les llamamos a la agrupación de documentos, ¿no? Que están ordenados, organizados, de modo que son como una suerte de pila de documentos que es la manera en que los guardamos, digamos, que es la manera en que se conservan. Y acá le tomé una foto al momento, esta es parte de una grabación, ¿no? Del momento del golpe de Estado de 1968. Entonces también son ejemplos de cómo es que se denomina fuentes primarias. Pero cuando hablamos de patrimonio documental, que en realidad es lo mismo, es el documento histórico en sí, y estamos hablando de otro concepto que es nuevo, que muchos de repente no estamos muy familiarizados con el tema, pero cuando hablamos de patrimonio documental estamos incidiendo de documentación que está en todos los archivos, sean particulares, sean históricos, sean públicos, privados, sean eclesiásticos, sean de parroquias, conventos, sean notariales, pero que tienen un interés para la sociedad. Es decir, la sociedad misma es la que puede acceder a esos documentos, la que tiene derecho a ver esos documentos porque son testimonio de nuestra historia, son testimonio de nuestro pasado. Entonces, cuando hablamos de patrimonio documental, siempre tenemos que pensar en la herencia del pasado, del cual los que vivimos actualmente podemos acceder. Y cuando hablo de ciudadanía, me estoy refiriendo a estudiantes, me estoy refiriendo a profesores, me estoy refiriendo a padres de familia con sus hijos, me estoy refiriendo a todas las personas en general, o sea, todos los peruanos, ¿no? Y que pueden utilizar estos documentos para el estudio, sea como fuente primaria, pero también para promover el desarrollo cultural, social, económico. Por ejemplo, una exposición documental que actualmente está presentando en la GN en el lugar de la memoria, del cual voy a hablar en unos minutos, por ejemplo, se ha hecho como parte del desarrollo social, porque lo que se intenta promover es la conciencia de la importancia de la participación de la mujer, del rol de la mujer en la historia. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que importa cuando hablamos de patrimonio documental, cómo la sociedad se identifica con sus documentos, y no solo con los documentos, sino con lo que está guardado en un museo, con lo que está en una biblioteca, con su patrimonio gastronómico, etcétera. Entonces, cómo nosotros nos identificamos incluso con nuestra música, con nuestras danzas. Entonces, si hablamos netamente de patrimonio documental, estamos hablando exactamente de documentos y de todo aquello que se mencionó en la capita anterior. Entonces, el Estado peruano toma conciencia de esa conservación de documentos históricos porque forman parte de la memoria colectiva y de sus actividades administrativas. Por eso que es importante guardar eso. Entonces, estas pueden ser fuertes primarias, pero también cohesionan a la sociedad, ¿no? Porque buscan una pedagogía para que las personas puedan entenderlo, puedan identificarse con ello y puedan valorarlo y puedan disfrutar incluso de eso. Entonces, formar ciudadanía es, por ejemplo, uno de los puntos, promover la diversidad cultural y defender los derechos del Estado frente a otros. Defender estos derechos, por ejemplo, si no conservamos documentos históricos, de repente no hubiéramos tenido un triunfo en La Haya en el año 2014. Entonces, si no se guardaban estos documentos en Cancillería, si no hubiera habido tal vez documentos, o por ejemplo, ¿no? En el caso del Pisco, si no existieran documentos que hablan de esos, de cómo es que fue evolucionando el pisco, cómo se fue creando,
de repente no tendríamos manera de demostrar que el pisco es peruano. Entonces, por eso es que es importante estas cosas, por eso es que el patrimonio documental es muy importante y eso es, creo que es lo principal que aquí vamos a aprender en la sesión de esta tarde. Entonces, ahora, cuando hablamos de repositorios, sobre este tema voy a volver más extendidamente luego, pero así en general, no. Tenemos que el AGN es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, es el más importante organizador de la archivística peruana y también cuenta con documentación de varias instituciones, tanto virreinales como republicanas. Entonces, visitar el AGN es visitar gran parte de nuestra historia y está en Lima, es lo bueno. Entonces, todos los que estamos cerca de Lima, del centro de Lima al menos, podemos visitarlo o al menos acceder a la información que tienen, porque ya tienen información en línea o pueden solicitarlo por medio de nosotros, que podemos hacerlo extensivo a la Dirección de Archivo Histórico para que los profesores puedan tener acceso a cierta documentación que les pueda ser útil para sus clases. Pero no, AGN no es el único. También tenemos a la Biblioteca Nacional, que también tiene documentos, tiene manuscritos, pero también cuenta con videograbaciones, cuenta con material audiovisual, también cuenta con libros, es una biblioteca, y luego también tiene bastantes talleres y promueve bastante la participación, sobre todo de los más jóvenes, en diversos talleres. En su página web podrán encontrar más información incluso. También tenemos los archivos regionales del Perú, porque el AGN conserva gran parte de la historia peruana, pero básicamente de Lima. Pero también hay archivos regionales, el archivo regional de Arequipa, el del Cusco, el de Trujillo. Entonces, grandes, no, trozos de nuestra historia están en esos lugares y eso es sobre todo de interés para la historia local, para la historia regional sobre todo. Alguien que intenta escribir historia de Puno, por ejemplo, puede visitar el archivo de Puno y así, ¿no? Entonces, con ello, con los archivos regionales, no conoce historia, ¿no? Digamos, de nuestros antepasados que vivieron en provincia, tal vez, entonces puede recurrir a estos repositorios, ¿no? Para poder acercarse a esta información. También tenemos los archivos públicos y privados. Archivos públicos son generalmente del Estado, ¿no? Los archivos privados, por ejemplo, el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, que es el que está aquí, este de acá, ¿ya? También cuenta con bastante información de que fueron donadas, también cuenta con bastante acervo documental de la Universidad Católica, entonces también tiene un acceso en línea y por lo tanto es una fuente imprescindible para visitar y conocer, ¿no? También tenemos archivos de la Universidad de San Marcos, el archivo Domingo Angulo, que también cuenta información de la universidad, específicamente de la Universidad de San Marcos, ¿no? Desde 1551 hasta la fecha. Bueno, hasta 1852 en realidad, porque lo que es siglo XX está en lo que es el rectorado, o sea, en la ciudad universitaria. Luego también tenemos el Archivo Arzobispal de Lima. Ellos no tienen acceso en línea de los documentos, pero se pueden visitar, ¿no? Eventualmente varios investigadores visitan estos lugares y cuentan con información eclesiástica sobre el proceso de evangelización del siglo XVI y XVII, la extirpación de idolatrías, por ejemplo. Entonces, son temas muy ligados a la colonia, pero también hay información republicana, ¿no? También información de algunos curas que participaron en la época de independencia. Entonces, como que visitar, ¿no? Y conocer por medio de su catálogo que está en línea, ayuda bastante para poder alimentar nuestra imaginación y poder ver en qué punto de nuestros temas de historia podemos insertar estos documentos. También tenemos el Biblioteca y Archivo Municipal de Lima, que también cuenta sobre todo con los libros de Cabildo. Ahora pasaré a mostrar con Miguel Ángel el acta de fundación de Lima. Ahí está, los libros de Cabildo hablan sobre todo de la ciudad, de cómo se manejaba la ciudad, su administración y algunos problemas, por ejemplo, con los vendedores ambulantes de la época virreinal que habían ya en esa época. Había gente que organizaba sus fiestas, la corrida de toros, por ejemplo, los pagos de arbitrios, etcétera. Todo eso está ahí. Entonces, el archivo histórico municipal de Lima es importantísimo para conocer solamente la historia de Lima y cómo la Municipalidad de Lima y el entonces Cabildo de Lima administraban la ciudad, ¿no? Luego también tenemos el archivo histórico del comercio, que no tiene mucha información en línea, pero conozco gente que ha ido ahí
y sobre todo pueden visitar el repositorio de su hemeroteca, donde están sus periódicos y todas las publicaciones que han ellos sacado desde 1839, que fue fundado. También tenemos el lugar de la memoria, de la tolerancia y la inclusión social, que también tiene un gran repositorio de información, sobre todo audiovisual, de documentos, fotografías. También tiene información sobre las entrevistas, las víctimas de la violencia terrorista, también muestra la crisis de la democracia con Fujimori, etcétera. Entonces, todo esto está ahí. El lugar de la memoria es básicamente desde 1970, por ahí más o menos, será la información más antigua que tienen. Y su centro de documentación es muy bueno, también pueden consultarlo en línea. Y finalmente el Archivo General de Indias, este está en Sevilla, en España, pero tiene bastante información del periodo colonial peruano. Y lo bueno es que en el caso de este archivo sí está bastante información de lo que era el virreinato del Perú en ese entonces, y pueden descargarlo. Y ahí está información que ustedes buscan. Claro que van a tener algunos problemas con paleografía, pero si ustedes gustan, nosotros podemos hacerle la transcripción, es normal, ¿no? Pero hay bastante información, por ejemplo, de Tupac Amaru. Por ejemplo, hay información del comercio en la colonia, hay información de Pizarro, de Almagro, de las guerras civiles, los conquistadores, hay información de la independencia, hay información, por ejemplo, de la vida de algunos virreyes, ¿no? De la actividad militar de algunos virreyes, etcétera. Hay cartas también. Entonces, conocer el Archivo General de Indias a través de la web es también es algo imprescindible también para aquellos que les importa mucho el periodo colonial. Ahora, ¿por qué la AGN es el Archivo Nacional del Perú? Bueno, porque fue fundado con ese nombre, como Archivo Nacional del Perú en 1861 por el presidente Castilla. Y desde entonces es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Constituye el repositorio documental más importante del Perú porque ahí se encuentra la mayor parte de la información que hay en este país o sobre este país, pero también sobre otros territorios que conformaron el Virreinato del Perú, por ejemplo, la información de Bogotá, de Quito, de Buenos Aires, de Santiago, lo que actualmente es Bolivia. Entonces van a encontrar no solo información de Lima, sino de otros lugares, ¿no? Que llegaron al entonces virreinato, a la audiencia de Lima, y también van a encontrar información republicana. Entonces van a encontrar información de varios ministerios, van a encontrar información de varias entidades de justicia, van a encontrar información de algunas leyes, etcétera. Entonces el AGN es todo eso, pero además de eso también contamos con información notarial, también están ahí los archivos públicos, también hay un área de conservación porque también desde la AGN se dictan normas archivísticas para la conservación adecuada de los documentos históricos y también tenemos un archivo intermedio vendría a ser donde se depuran los documentos que no van a formar parte de los archivos históricos, que no van a ser parte de los archivos históricos porque de repente no es información muy útil. Hay información que lo es, hay información que no. Eso está normado por la legislación de archivos públicos de Perú. Entonces, por eso es que la GN tiene esa autoridad sobre ciertos documentos, ¿no? También preserva la memoria histórica, promueve la identidad cultural y contribuye a la investigación del pasado. Los historiadores van y investigan sobre el pasado no, dependiendo del tema de investigación que están realizando. También vela por la defensa, la conservación y el incremento del patrimonio documental y sobre todo incide bastante en el tema del tráfico ilícito de documentos. También defender el documento quiere decir que promueve su incremento. Por ejemplo, actualmente se realiza la campaña Cuidemos la Historia, que busca que hayan personas que tomen conciencia del valor de sus documentos personales y los donen a la GN o nosotros podamos darles pautas para que ellos conserven su patrimonio personal o familiar. Entonces, eso también promueve la GN. También es un organismo público descentralizado, adquirido al Ministerio de Cultura desde el año 2010. Es descentralizado porque el AGN, si bien es cierto, está en Lima, pero dirige bastantes acciones en las regiones del Perú. Entonces, también tiene a su cargo las
los archivos locales, por ejemplo, los archivos distritales, los archivos provinciales, también están bajo la jurisdicción de la JENE. Y finalmente es el ente rector de Archivo Nacional de Archivos, por ejemplo, archivos regionales y públicos del Perú. Miguel Ángel, bueno, a partir de aquí los acompañará mi compañero Miguel Ángel del Castillo. Él va a hablarles de los documentos virreinales de la Independencia y República. Ok, buenas tardes con todos. Gracias, Martín. ¿Se me escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar al primer punto, que es fuentes documentales del virreinato, que es de 1533 a 1824. Y digo 1824 y no 1821, porque es a fines de 1824 que desaparece oficialmente el virreinato peruano. La independencia se proclama en 1821, surge la República Peruana, ¿no? El Perú como Estado independiente, pero el Estado virreinal continúa su existencia, ¿no? La capital virreinal se muda de la ciudad de Lima a la ciudad del Cusco y es hasta 1824, fines en diciembre, con la batalla de Ayacucho, que finalmente se extingue el virreinato. Entonces es por eso que decimos el año 24 y no el 21. Sí, Martín, por favor. Vamos a ver una fuente que es una fuente vital, importantísima, tanto que en otros tiempos, cuando no existía un archivo nacional en el Perú y cuando existiendo este archivo no se hallaba organizada y descrita su documentación, esta fuente, las crónicas, eran las más usadas, tanto por los investigadores nacionales, que lo sabía ya en el siglo XIX, como por los investigadores extranjeros. Las crónicas en el virreinato eran de dos tipos, o sea, podemos dividirlas, ¿no? Por lo menos yo lo voy a hacer en este momento de esa manera, ¿no? Hubo crónicas que se publicaron durante el propio virreinato, ¿no? Que fueron las menos, y hubo crónicas que quedaron manuscritas, quedaron inéditas, es decir, que no se publicaron sino hasta muchos siglos después, ya con el ánimo, con el interés de ayudar a la investigación del pasado, ¿no? Del territorio peruano, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la portada de 4 de estas crónicas, las 4 muy importantes, fundamentales, ¿no? La historia natural y moral de las Indias del padre jesuita José de Acosta, los comentarios reales de los incas, ¿no? Por el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Estas dos crónicas fueron publicadas en su época, ¿no? Tenemos al lado izquierdo la famosísima crónica de Huamán Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Ahí dice publicado en 1615, pero ese es un error, en realidad fue escrita, ¿no? Por esos años, pero no fue publicada sino hasta la década de 1930, ¿no? Porque esta crónica fue enviada a España, ¿no? Con el fin de que su autor, Huamán Poma, obtuviese algún privilegio real, alguna renta real, pero no se supo nada más de ella, el trámite realizado se perdió, murió el autor, seguramente nadie más lo reclamó, y esta crónica terminó perdida en un archivo español y por estas cosas de la vida terminó saliendo de España y acabó en una biblioteca de Dinamarca, en Copenhague, si es que no me equivoco. Entonces, tenemos crónicas publicadas en su momento y que fueron conocidas durante siglos, y crónicas como la de Huamán Poma, que fueron conocidas recién a partir de la década de 1930, que se publica completa. Por supuesto, se había descubierto casi 30 años antes, pero no fue publicada completa, ¿no, Martín? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el documento más antiguo del Perú. Ya Martín había mencionado el año 1533 como el inicio de la documentación histórica que se conserva en el Perú y se conserva en Lima y la conservamos nosotros en el AGN. Este es el llamado Protocolo Ambulante de los Conquistadores o Libro de Cerro, que es un gran libro, que, como ustedes pueden ver, al lado derecho en la parte inferior ha sido restaurado
vean ustedes el contorno del papel original, ¿no? Al cual se le ha agregado papel nuevo, ¿no? Eso se llama reintegración, ¿no? O sea, se le agrega papel de acuerdo a una serie de procesos técnicos. La tecnología da para todo esto actualmente y puede ser manipulado ya sin que se siga quebrando, sin que se siga deteriorando. Por supuesto, este libro no se sirve ya a los investigadores, ¿no? Tenemos en la parte superior un CD-ROOM, ¿no? En donde está completa la información de este protocolo y está la transcripción completa. Es decir, cualquier persona, cualquiera de ustedes puede consultar este protocolo y obtener la información que está buscando, ¿no? El año pasado, hace muy pocos meses en realidad, se ha comenzado a publicar esto también en papel, ¿no? O sea, también se puede encontrar en papel. Recién se va publicando un volumen, pero van a seguir saliendo con los protocolos siguientes, los protocolos más antiguos. Va a continuar saliendo todo esto para facilitar la investigación de historiadores, de sociólogos, de antropólogos, de arqueólogos, de profesores de colegio interesados en Lima, en todo el Perú y a donde sea que lleguen nuestros textos, ¿no? Este protocolo cuenta, como se ve ahí, con 551 folios, tiene 804 escrituras públicas otorgadas por los conquistadores españoles durante sus travesías por todo el territorio del Tahuantinsuyo, que ya a partir de ese momento es el Perú, ¿no? El Perú con ese nombre como nosotros lo conocemos, y que en realidad es este volumen, este libro Becerro, es una compilación de libros de diversos notarios, ¿no? A fines del siglo XIX se compilaron, se unieron todos estos libros, ¿no? Seguramente con fines de conservación, para que no se dispersen, no se los roben, y surgió este protocolo ambulante de los conquistadores, ¿no? Esto lo podemos nosotros consultar a través de la página web de la AGN. Ustedes tienen abajo, ¿no?, el enlace correspondiente. Martín. Ok. Documentos de los siglos XVI al siglo XVIII. El AGN conserva infinidad, multitud de documentos para el periodo virreinal, y los hay de todo tipo, documentación administrativa. Hay una cosa que Martín no ha mencionado, y es que, a diferencia de la Biblioteca Nacional o la Biblioteca del Instituto Ribagüero, el AGN lo que tiene son los archivos de la administración pública del virreinato. Por ejemplo, la biblioteca y archivo de la Municipalidad de Lima es un fondo documental en sí mismo, es toda la documentación generada por el antiguo Cabildo de Lima, la actual Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, ese es un fondo documental en sí mismo, ¿no? Nosotros tenemos diversos fondos documentales, ¿no?, de lo que era la administración de esa época, ¿no? Por ejemplo, lo que era la corte del virrey, el superior gobierno, todos los trámites que se efectuaban ante el superior gobierno, es decir, ante la corte del virrey, pues están ahí. Tenemos también la Real Audiencia, ¿no?, que era como un tribunal, ¿no?, en donde se reunían los oidores, que eran personajes con muchísimo poder en esa época. O sea, ustedes tienen que olvidarse de esta idea de que el virrey era como si fuese, pues, un emperador, un gobernante, un autócrata, ¿no?, que no compartía el poder con nadie. Eso no es así, ¿no? Habían diversas instancias de poder en el virreinato, y la tarea del virrey era muy complicada y bastante delicada, porque él tenía que negociar con todas estas instancias, ¿no?, que estaban por debajo de su autoridad, ¿no? Estaban los cabildos, y estamos hablando de los cabildos de toda la Real Audiencia y de todo el virreinato. Estamos hablando de las diversas cortes de justicia de la época. Estamos hablando de la propia iglesia,
que tenía sus propios tribunales, tenía sus propios arzobispados, sus propios obispos, y en realidad era una cosa complicadísima porque todos tenían su cuota de poder y nadie estaba dispuesto a cederla o a subordinarse tan fácilmente ante una autoridad superior, sea una autoridad del rey, sea la autoridad de la ciudad, o sea el mismísimo virrey, incluso ante el Consejo de Indias. O sea, esta idea que tenemos del virreinato como un gobierno opresivo, un gobierno sumamente autoritario o autocrático, esa idea hay que descartarla y tiene que ser reemplazada por una visión más adecuada para poder entender, ¿no?, la realidad del gobierno, de los gobiernos de esa época, que era complicadísima, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a la izquierda, dice el testamento de Gonzalo Tauli Chusco, que fue el último curaca de la Lima prehispánica, ¿no? Es fuente notarial. Tenemos una visita al Hospital de Santa Ana de Lima, eso se tramitó ante el superior gobierno. Tenemos también una noticia, así dice, sobre la epidemia de viruela y sarampión que afectó a los naturales, es decir, a los indígenas de la época, del corregimiento de la ciudad de los Reyes, ¿no? Esto está en un fondo en realidad ficticio, dice derecho indígena, pero es derecho indígena porque fueron tomados documentos que trataban sobre los indígenas de diferentes instituciones, superior gobierno, cabildo, corregimiento, real audiencia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando dice derecho indígena hay que tener mucho cuidado porque ese es un fondo fáctico, es un fondo en realidad inventado en el siglo XX, ¿no? Hace casi ya 100 años, ¿no? Y ha quedado así por no desordenar más aún la documentación ya desordenada previamente, ¿no? Martín. ¿No? Aquí tenemos más documentos, dice orden de arresto y confiscación de bienes de un judío portugués. Los judíos portugueses son famosos porque a comienzos del siglo XVII el Tribunal de la Inquisición procesó a varios de estos judíos portugueses que eran comerciantes y varios de ellos terminaron siendo condenados a la hoguera, ¿no? Ahí el fondo es Inquisición, ¿no? Y es de 1639. Tenemos, por ejemplo, lista con los gastos para el banquete de la boda de una señorita, ¿no?, de la época en el siglo XVIII. Esta está en la colección Moreira. La colección Moreira es una colección de origen, es una donación realizada por el señor Moreira en base a su propia colección familiar, ¿no? Entonces, y seguramente otros documentos que llegaron a sus manos y que finalmente fueron entregados a la gente. Este no es un fondo documental, sino una colección documental, que es una cosa bastante distinta, ¿no? Aquí tenemos a la derecha un documento del Fondo Cabildo de Lima, ¿no? Y es judicial. Dice, Manuel de Guzmán, maestre de la fragata Nuestra Señora de la Merced solicita la recuperación de los bienes que le quedaron luego del terremoto y maremoto de Lima y el Callao. Eso es en 1746. Entonces este señor iniciaba un trámite judicial y lo iniciaba ante el Cabildo, que era una de las tantas instancias judiciales de la época, ¿no? Olvídense también de la idea esta de que tenemos un poder judicial, ¿no?, ya republicano, ¿no?, de origen liberal, ¿no?, de ideología liberal decimonónica, ¿no?, que centralizaba la justicia. Pues no, en esa época había justicia civil, había justicia religiosa, había tribunales del rey y había tribunales de la iglesia, dependiendo de las jurisdicciones, las circunstancias, las circunscripciones geográficas también, ¿no? Y los tribunales del rey pues eran muchísimos, ¿no? No había una sola justicia, o sea, algo así como la Corte Superior de Lima. Eso no existía, señores, no existía. Entonces hay que conocer previamente el organigrama del poder virreinal para no perderse, ¿no?, en este laberinto de instituciones y de juzgados y de... Es una cosa bastante complicada, ¿no? Estas cosas se ven desde el primer año de la carrera de historia y uno las va comprendiendo y las va conociendo pues durante todo lo que resta de los estudios de pregrado. Martín, por favor. Aquí tenemos unas cosas, unos dibujos muy interesantes, ¿no? Que, por ejemplo, en el lado derecho la imagen
de un cofrade, ¿no? Esto fue tomado de un registro notarial del siglo XVII. Del lado derecho también tenemos, ¿no?, un registro notarial en este caso del siglo XVIII, con una imagen de la Virgen del Rosario, ¿no? A veces los protocolos notariales, de los escribanos de la época, porque el nombre de notario no se usó sino hasta el siglo XIX, ya en la República, ¿no? Los escribanos adornaban sus libros dibujando carátulas, ¿no? Y podemos ver estas imágenes, ¿no?, que no forman parte en realidad del contenido estrictamente notarial, que era el registro público de la época, pero que sirve para darnos una idea sobre diferentes cosas, ¿no? Aquí tenemos un cofrade, es un miembro de alguna cofradía de la época, y aquí tenemos un motivo religioso, que de lo que nos está hablando es de la profunda devoción y espíritu católico religioso que reinaba o imperaba en esos siglos, ¿no, Martín? Aquí tenemos otra fuente, ¿no? Este es como si fuera un fondo documental distinto. El AGN tiene un fondo de cabildo, pero lo que vemos aquí son los libros de cabildo del Archivo y Biblioteca de la Municipalidad de Lima. ¿Qué cosa eran los libros de cabildo? Los libros de cabildo, ¿qué cosa contienen, no? Contienen la información, los trámites, las solicitudes, los pedidos que eran ingresados, diríamos, en la mesa de partes de aquella época, y que eran presentados ante los señores, ¿no?, del cabildo, ¿no?, que eran los regidores, ¿no?, los regidores del cabildo, que se encargaban de darle trámite, aprobación o de negarlo. Entonces quedaba constancia de todo esto, y para tener un registro ordenado, un registro que no se pierda, ¿no?, se anotaban en estos libros de cabildo todas estas cosas que tenían que ver con la administración y la marcha cotidiana, ¿no?, en el gobierno de la ciudad, ¿no? Asuntos oficiales y asuntos de particulares. También, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez haber visto en uno de estos libros cómo había el puesto de traductor, ¿no? Lo que en esa época se llamaba lengua de la ciudad. Lengua, ¿por qué? Porque era el personaje de origen indígena que era bilingüe, ¿no? Su lengua materna era seguramente el quechua, y él hablaba también el español. Entonces se trataba, como decían en esa época, de un indio ladino, ¿no? Un indígena que tenía el conocimiento de la lengua española, y entonces servía de intérprete en todos los casos que tuviesen que ver con indígenas, ¿no? La mayor parte de los indígenas, sobre todo desde los siglos XVI, XVII, no hablaban español. Entonces este traductor se encargaba de hacer las traducciones para que no hubiese ningún problema. Esta presentación de los traductores están registradas en estos libros de cabildo, o sea, para que ustedes se imaginen el tipo de información tan precisa, ¿no? Tan específica, y sobre un asunto, pues, sobre el cual seguramente nadie estaría pensando ahora, ¿quién diablos fue el traductor de quechua en esa época en la ciudad de Lima? ¿No? Un personaje que podría parecer, pues, insignificante en la época, ¿no? Y que sin embargo sabemos su nombre, sabemos quién era, sabemos cómo se presentó, sabemos cómo lo aceptaron, etcétera. Eso gracias a que estos libros se conservan. Martín. También tenemos planotecas, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos, la planoteca del AGN, y tenemos un plano de la ciudad de Lima que existe en el Archivo General de Indias en España, ¿no? Por el lado derecho lo que tenemos es el plano de una hacienda en el Cusco, expropiada a la Compañía de Jesús tras la expulsión de la Orden Jesuita en 1767, ¿no? Es hermoso, como ustedes pueden ver, están los detalles, está pintado a colores, y por el lado derecho tenemos lo que les he indicado, un plano de la ciudad, de los tantos planos que existen de la ciudad de Lima, ¿no? Y podemos ver en la parte superior derecha el escudo de la ciudad de los Reyes, ¿no? El antiguo escudo de la ciudad de Lima, no es el que tenemos en la actualidad, ¿no? Es una adaptación, es una versión ya del siglo XX, es una interpretación equivocada, si es que a mí me preguntan,
deberíamos volver al escudo original de la ciudad, ¿no? Y tienen ustedes por el lado izquierdo superior el sello real, ¿no? Y abajo pueden ver ustedes numeradas las instituciones, los edificios de las instituciones públicas, de las iglesias, de los tribunales, etcétera, ¿no? Todos los lugares importantes de la ciudad señalados abajo en un listado, ¿no? Es precioso este plano, ¿no? Están dibujadas las casas, las iglesias, las huertas, se ve claramente el contorno de la muralla, el río, etcétera. Martín. Tenemos también árboles genealógicos, ¿no? Y cuando les digo árboles genealógicos, tenemos, en esa época la genealogía era, no solamente era un hobby como es el día de hoy, sino que era una cuestión muy importante. Si uno quería solicitarle algo a la corona, pues tenía que solicitarlo con pruebas, ¿no? Algún privilegio, alguna renta, algún puesto público, o si no, cómo probaba uno que descendía de un personaje que tenía algún tipo de autoridad hereditario, por ejemplo, los caciques indígenas. Lo que ustedes tienen a la izquierda es una genealogía del cacique del pueblo de Lambayeque. Este señor, para poder seguir siendo cacique, tenía que realizar todo un trámite él personalmente y demostrar que descendía de quien decía descender, ¿no? Esto tenía que elevarse a la administración máxima de la época, era confirmada su filiación, ¿no? Ser hijo del anterior cacique y del abuelo y de todos caciques, para él poder heredar el cargo. Al lado derecho tenemos el árbol genealógico de un oidor de la Real Audiencia del Cusco, ya a partir de la rebelión, como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru, surge una Real Audiencia en el Cusco. Anteriormente solamente existía la de Lima, ¿no? Y este señor, siendo oidor de la Real Audiencia, era uno de los hombres más poderosos del virreinato en esa época, ¿no? Los oidores, incluso ante la muerte de un virrey, el presidente de la Real Audiencia de Lima, ¿no? Podía convertirse en el gobernante temporal del virreinato hasta que el rey designase una nueva autoridad, un nuevo virrey. Entonces, imagínense ustedes el peso, la importancia política que tenía un oidor en esos tiempos. Entonces, los oidores mandaban hacer sus genealogías y decorarlas de esta manera y bueno, se presentaban también en trámites, cuando había cuestiones de herencias, etcétera, ¿no? Esto lo tenemos en el AGN. Martín, por favor. Acá hay una cosa que es una anécdota que yo podría mencionar. Estos personajes ilustres. Tenemos la rúbrica del Inca Garcilaso de la Vega, en 1560, ¿no? Yo recuerdo un documento, debe ser ¿no? En donde el Inca Garcilaso está comprando, creo, un burro o un caballo o algo así, y entonces por estas cosas de la vida lo hace en Lima y firma una escritura pública. Y es gracias a eso que nosotros tenemos la rúbrica de Garcilaso, porque si no, no la tendríamos. A la derecha tenemos la rúbrica de San Martín de Porres, ¿no? ¿Por qué les digo la cuestión anecdótica aquí? Porque lamentablemente cuando se roban documentos históricos, ¿no? La mayor parte de documentos son extraídos simplemente porque los firma algún personaje famoso o conocido, ¿no? Podría ser Fray Martín de Porres, podría ser el Inca Garcilaso de la Vega, pero es más común que sea Ramón Castilla, Nicolás de Piérola, o si no, Don José de San Martín, Simón Bolívar, ¿no? Entonces, por una cosa aparentemente tan absurda como simplemente coleccionar rúbricas o firmas, se pierden los documentos, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia sobre este problema, ¿no? Martín. Aquí tenemos las rúbricas de José Gabriel Túpac Amaru, ¿no? Mal llamado Condorcanqui ahí, porque él jamás se llamó a sí mismo por ese nombre, y de su esposa Micaela Bastidas, ¿no? Estos son documentos de 1781, cuando ellos pasaban por una hacienda, por un obraje, ¿no? Confiscaban, ¿no? Todo lo que necesitaban y le entregaban a los dueños, a los propietarios, unas boletas, ¿no? Para que luego ellos con estas boletas reclamen, ¿no? El pago de lo que ellos estaban retirando. Fracasó su rebelión, pero las personas
que fueron, digamos, robadas o expropiadas por los rebeldes, ¿no? Tupamaristas, acudieron ante la autoridad virreinal para reclamar por lo que se les había quitado, ¿no? Y presentaron los vales firmados por Túpac Amaru, José Gabriel, y por Micaela Bastidas, y por eso es que los tenemos, ¿no? Martín. Bueno, pasamos aquí a fuentes documentales de la independencia, ¿no? Lamentablemente, aquí tenemos la documentación solamente a partir del año 1820, pero si vamos a hablar en estricto, las guerras de independencia en el Perú se inician en 1811 con la rebelión de Francisco de Sela en Tacna. Entonces, toda la primera etapa de las guerras de independencia no está considerada en este punto, ¿no? Empezamos en 1820 con la llegada de la Expedición Libertadora hasta el año 1826, en que cae el Real Felipe, que fue el último bastión, ¿no? Así, el último bastión, como el título de esta conocida serie que transmitió el Canal del Estado, TV Perú, Canal 7, ¿no? Que fue en 1826, ¿no? Fue la última fortaleza, ¿no? Que en nombre de la corona, en nombre del rey, se resistió a entregarse o a rendirse, ¿no? Porque simplemente no, su comandante no decidió no hacerlo, ¿no? Martín, tenemos documentación aquí que puede ser impresa o puede ser manuscrita. Aquí tenemos 3 colecciones, no son fondos documentales, ¿no? Tenemos en primer lugar un documento impreso de la colección Moreira, que es un decreto en donde se concede medalla de honor a una señora por los servicios prestados a la causa de la independencia. Tenemos la carta de un sacerdote, que es Tomás Diegues, ¿no? En donde le está contando, donde en realidad a él le están contando, ¿no? Cómo fue la proclamación de la independencia de Trujillo. Vean ustedes, arriba dice viva la patria, ¿no? Que era una manera de tomar partido ya en esa época, porque la independencia, como deben saber ustedes, ¿no? Y si no lo saben, bueno, entérense, fue una guerra civil, no fue una guerra internacional del Perú, ¿no? Fue una guerra que enfrentó a españoles peninsulares del bando patriota y del bando realista contra españoles americanos o españoles peruanos, diríamos, ¿no? También, que podían ser realistas o que podían ser también patriotas. Entonces, fue una guerra civil. Y en esta guerra civil, mucha gente tomó partido, mucha gente fue indiferente también, ¿no? Hay mucha gente, muchos investigadores que dicen que las guerras de independencia en el Perú fueron iniciadas y fueron continuadas y ganadas por una absoluta minoría de la población. El resto de la población, la gran parte de la población, que era la mayoritaria, se desentendió por completo de las guerras de independencia. No se sentían involucrados, no era con ellos el problema, ¿no? Fueron los criollos los que llevaron adelante estas guerras, ¿no? Y, bueno, solían definirse, ¿no? Desde que escribían algo aparentemente tan inocente como una carta, ¿no? Que era enviada por correo. Viva la patria, dice ahí, ¿no? Tenemos también una colección que es la colección miscelánea. Miscelánea quiere decir que hay de todo tipo de documentos y de diversas fuentes que han llegado de diversas maneras al archivo y que han sido reunidos, ¿no? Artificialmente en esta colección, ¿no? Aquí dice, no, es la copia del oficio de renuncia del virrey Pezuela a su cargo de virrey del Perú. Deben ustedes saber o recordar que el virrey Pezuela fue víctima de una especie de golpe de Estado, ¿no? En ese momento que asume la Serna, ¿no? Entonces la Serna prácticamente llega por un golpe de Estado, ¿no? A ocupar la posición de virrey. Podríamos decir que fue el primer golpe de Estado en el Perú, ¿no? De la larga historia de golpes de Estado que hemos tenido, fueron casi 300 años sin un solo golpe de Estado, ¿no? Hubo asesinatos de virreyes, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Martín. Muy bien, aquí tenemos el acta de la Jura de Independencia Nacional. Esto viene del archivo histórico de la Municipalidad de Lima, y a su lado el acta de la Jura de la Independencia de Trujillo, ambos documentos del año 1821, proveniente del Archivo Regional de la Libertad. Martín. Aquí tenemos
el acta de la capitulación de Ayacucho, que es un documento que viene del archivo del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre. Tenemos también un fragmento de una carta de don Simón Bolívar a Hipólito Unanue, que además de médico fue ministro de Estado, fue un personaje muy importante en la época, porque estuvo metido en las altas instancias del gobierno, del nuevo gobierno republicano peruano, ¿no? Este documento viene de la colección de la Biblioteca Nacional. Después tenemos el acta de la primera sesión del Congreso de la República, ¿no? Esto viene del archivo histórico del Congreso de la República, ¿no? Es de 1822. Ahí tendríamos otro fondo documental en sí mismo, ¿no? Solamente que ni la Municipalidad de Lima ni el Congreso de la República entregan sus archivos, sino que ellos mismos tienen archivos históricos, los custodian, los protegen, se encargan de su conservación y, bueno, de la difusión y dan el servicio a los investigadores también. Martín. Bueno, aquí empezamos con las fuentes documentales de la República, 1821, que es fundada la República, hasta el día de hoy, ¿no? Aquí tenemos alguna documentación impresa de los primeros años, ¿no? De la República, ¿no? Provenientes, en dos casos, de los archivos o las bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a la izquierda uno que proviene de la colección de la Biblioteca Nacional, ¿no? Tenemos a la izquierda la proclama dice, del ilustrísimo señor general en jefe Agustín Gamarra. Después documentos relativos a la división del general Santa Cruz, ¿no? Dice 1839, ¿no? Ya estamos hablando del final de la Confederación Perú-Boliviana. Y al lado derecho dice, campaña de 40 días hecha por el ejército boliviano al mando de su excelencia el general Vallivian contra el ejército invasor del Perú a las órdenes del generalísimo de sus armas, don Agustín Gamarra, en 1842. El Perú invadió Bolivia, un intento fallido de invadir Bolivia en 1842 que le costó la vida a este general y presidente, ¿no? Que murió en el campo de batalla. Y este librito, seguramente un folleto publicado en Valparaíso por el general Vallivian, que combatió al ejército peruano, ¿no, Martín? Aquí tenemos otra fuente, ¿no? En este caso es al revés con respecto a la Biblioteca Nacional. Mientras que el AGN conserva documentación manuscrita, que es su función principal, y cuenta también con colecciones de periódicos, la Biblioteca Nacional, además de sus fondos bibliográficos, que son su razón de ser, conservan también grandes colecciones de periódicos en su hemeroteca, que es la más grande y la más completa del Perú, ¿no? Lamentablemente no podemos decir que esté más o menos completa, porque con el incendio de 1943, el local de la Biblioteca Nacional, se perdieron casi todas las colecciones de periódicos reunidas hasta esa fecha, ¿no? A lo largo de la historia más que centenaria de la Biblioteca Nacional ya para ese entonces, ¿no? La Biblioteca Nacional, bueno, fue fundada en 1821, imagínense ustedes todo lo que se había reunido, ¿no? Bueno, también una parte se perdió durante la ocupación chilena de Lima, entre 1881 y 83, ¿no? Pero casi todo se perdió en 1943 con el incendio. Tenemos la Abeja Republicana de 1822, que era el periódico de Sánchez Carrión. Tenemos la primera edición del Diario Oficial El Peruano en 1825. Tenemos también la primera edición del Diario El Comercio en 1839, ¿no? Estas colecciones son fundamentales, ¿no? Son importantísimas, sobre todo cuando se trata de la prensa diaria, ¿no? De la época, porque gracias a eso podemos tener a la vista información, datos que puede que no se encuentren en ninguna otra fuente que se haya conservado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Desde los diarios de debate del Congreso del día anterior, ¿no? Hasta la llegada de barcos, ¿no? Que sucedía diariamente en el puerto del Callao, ¿no? Y se mencionaba a los viajeros que estaban de paso, o a los que llegaban a la ciudad, o a los que se iban, ¿no? Del Callao con destino a otros países o a otros
puertos, tratándose de personajes social o política o económicamente destacados, ¿no? Hay también, y eso me pareció sorprendente, ¿no? La primera vez que los vi siendo aún estudiante, ¿no? Actas de sesiones de asociaciones civiles, de sindicatos, ¿no? Actos públicos de sindicatos, ¿no? Y ahí se narra, ¿no? Está contado, está reseñada la sesión, ¿no? Que sucedió la noche anterior, quienes hablaron, qué dijeron, a veces hay citas, incluso los discursos completos, ¿no? De celebraciones o de actos públicos que estarían completamente perdidos, ¿no? De la historia si es que no hubiesen sido recogidos en estos periódicos. Martín, ¿no? Aquí tenemos ya, estamos hacia la década de 1840, que se inicia el boom guanero, ¿no? Con el presidente Castilla. Tenemos aquí una fotografía, ¿no? El Perú no cuenta con una fototeca así en toda la regla, pero la Biblioteca Nacional cuenta con colecciones fotográficas. Esta fotografía de Ramón Castilla en particular le pertenece a los fondos del Instituto Río Agüero de la Universidad Católica, ¿no? Estamos hablando de una foto original de la época, no de una reproducción, de una digitalización tomada de alguna otra fuente. Ellos tienen fotografías originales, esa es la idea de un archivo, ¿no? Tenemos también aquí, Biblioteca Nacional, los dos últimos casos, exploración de las islas Chincha con 3 planos, o si no, memoria sobre las guaneras de la República, ¿no? Estos son documentos muy importantes para poder entender los primeros 10 o 15 años de la explotación guanera que le proporcionó al Perú una riqueza gigantesca gracias a su exportación, una riqueza tan enorme que hoy en día, si no nos dicen que esa cantidad de dinero no la tuvieron otros países, no la tuvo Chile, no la tuvo Argentina, no la tuvo Bolivia, no la tuvo Ecuador, no la tuvo Colombia, era una verdadera fortuna la que entraba a las arcas públicas del Estado peruano y a las manos también de los empresarios particulares, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante conocer esto y hay estas fuentes. Martín. Tenemos también los ferrocarriles, tenemos en el lado derecho un plano de la parte de línea que usará la empresa del muelle con referencia a la línea del ferrocarril Lima-Chorrillos. Esto es en 1868 y lo tenemos en la planoteca de la AGN. Tenemos al lado derecho otra fotografía de la colección del Instituto Río Agüero con una vista de la estación de la Encarnación del mismo ferrocarril Lima-Chorrillos antes de la guerra con Chile, y cuando dice estación de la Encarnación es donde actualmente se ubica la Plaza San Martín, ¿no? Esta estación de tren fue demolida para dar paso a la Plaza San Martín. Hubo un monasterio, el Monasterio de la Encarnación, que fue también demolido para dar paso a la estación de tren. Entonces vemos cómo a lo largo del tiempo hay demoliciones, hay construcciones, nuevas demoliciones y nuevas construcciones, hasta llegar a lo que vemos hoy en día. Martín, por favor. Tenemos aquí una fuente importantísima y es una fuente que no es un fondo documental, sino es una colección, es la colección Raimondi. ¿Qué cosa hizo Raimondi? Seguramente muchos de ustedes deben saber que Raimondi realizó muchos viajes por todo el Perú a cuenta del Estado peruano. Quiere decir que él era pagado por el Estado para realizar estos viajes, tomar notas, realizar mediciones, realizar planos, y hacía estos dibujos. Y por donde él pasaba, tomaba nota de todo lo que veía, costumbres. Por ejemplo, hay una documentación en donde él toma nota cuando está en Moquegua, que es lo que yo recuerdo en este momento, sobre los viñedos existentes en toda esa región y la producción tanto de vino como de pisco realizado en estos lugares, ¿no? Incluso da los precios de venta al público, ¿no? Una cosa que, ¿dónde vamos a sacar eso? Si no es de las libretas de la colección Raimondi, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, dibujo de una momia encontrada en una hacienda entre Lima y Miraflores, y la vestimenta típica del pueblo de Huancas en 1800
1959. Martín. Tenemos aquí más de la colección Raimondi, ¿no? La libreta número 32, ¿no? En la provincia de Yauyos, Turpocatay y Huancavelica. Tenemos el dibujo de una mujer de Jeveros, ¿no? Esto es ya internándose hacia la selva. Tenemos el dibujo de las piezas escultóricas de la cultura chavín. Tenemos el dibujo de un ave y de flora también. Por si acaso, el AGN ha publicado hace 2 años un interesantísimo libro sobre la colección Raimondi, en donde se reproducen de una manera sumamente hermosa, ¿no? El contenido de todas estas libretas, ordenadas de acuerdo a flora, el contenido de fauna, etcétera, ¿no? Una cosa preciosa que ustedes pueden adquirir si lo desean en nuestro archivo, ¿no? Martín. Miguel Grau y la Guerra del Pacífico. La mayor parte de la documentación sobre la guerra con Chile no la tiene el AGN, ¿no? Sin embargo, el AGN conserva alguna documentación sobre personajes, sea en protocolos notariales, sea en los registros civiles, ¿no? Por ejemplo, las partidas de nacimiento de todos los hijos de Miguel Grau las tenemos nosotros en originales, ¿no? Expedientes judiciales en los cuales se vio involucrado don Miguel Grau, ¿no? Como oficial de la Marina, ¿no? En donde él realiza informes, en donde a él le hacen preguntas, ¿no? Incluso, por ejemplo, recuerdo en este momento el caso de un asesinato cometido a bordo del Huáscar, siendo él comandante del buque antes de la guerra con Chile, ¿no? Entonces, él forma parte del interrogatorio, ¿no? En el juicio realizado para juzgar al asesino, ¿no? Martín. Tenemos acá, ¿no? Algo que es muy interesante, ¿no? Y que está no en el AGN, sino por un lado, una de las cartas en el archivo de la Marina peruana, de la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Que es la famosísima carta que Miguel Grau le envía a la viuda de don Arturo Prat, que era el comandante de la Esmeralda, el buque que fue espoloneado y hundido por el Huáscar en el combate de Iquique, ¿no? Y la respuesta, ¿no? De la viuda a Grau, que existe la respuesta más bien de la viuda se encuentra en el archivo de la Marina de Guerra del Perú, en el archivo histórico, y la carta de Grau se encuentra en realidad en el archivo histórico de la Marina chilena, ¿no? Esta es una carta famosa, es una carta que es reproducida, son cartas que son siempre reproducidas en los medios chilenos, en la prensa chilena, y que a ellos por lo menos se les enseña o se les enseñaba hasta donde yo tengo conocimiento desde la época escolar, ¿no? Martín. Tenemos acá fotografía, ¿no? También del archivo histórico de la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Los sobrevivientes del monitor Huáscar, junto a 3 de los hijos del almirante Grau, ¿no? No tiene fecha, pero los hijos ya están mayorcitos. Tenemos acá el oficio fúnebre, ¿no? A Miguel Grau y a los muertos, ¿no? Del Huáscar, ¿no es así? Esto es el 14 de octubre de 1879. Entonces, evidentemente, se trata de una oración fúnebre en homenaje de los fallecidos tras el combate de Angamos. Martín. Tenemos acá también documentos sobre la colonización de la Amazonía, ¿no? Tenemos un fondo, que es un fondo estupendo, ¿no? Que se llama Tierras de Montaña. Se ha publicado Martín, a ver si me ayudas con ese punto porque no lo recuerdo en este momento. No sé si se ha publicado o está por publicarse. Estamos viendo la publicación de eso para este año. Es sobre tierras de montañas, son los catálogos que pertenecen al entonces Ministerio de Fomento. Claro. El catálogo está por publicarse, pero el AGN publicó hace pocos meses un libro sobre documentación proveniente de la Amazonía, si no me equivoco. ¿No es así, Martín? El caucho, sí, es sobre el caucho y sobre la explotación de caucho en la Amazonía entre fines del siglo XIX e inicios del XX.
un libro también muy bonito en donde podemos encontrar esta documentación, podemos encontrar los planos y muchas de estas cosas que han sido reunidas de la misma manera que se ha publicado el libro sobre Raimondi. Son publicaciones que no son para un público especializado, sino para un público en general, ¿no? Presentado de una manera muy atractiva, muy informativa, ¿no? Y no tiene pierde. A ver, aquí tenemos entonces fotografías, esto es de la AGN, embarcación en un río amazónico, conduciendo pasajeros, un expediente relativo a los títulos de propiedad que solicitan los colonos en la provincia, en el distrito del Posuzo, ¿no? En Oxapampa, en la selva. Tenemos el croquis de un fundo agrícola, ¿no? Y está pidiendo su posesión el señor Julio Arana. Julio Arana es un personaje de triste recordación que tuvo mucho poder en el departamento de Loreto entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y él fue acusado de las masacres realizadas por los caucheros en la selva, ¿no? Masacres contra los habitantes indígenas de estas localidades, estas regiones selváticas, ¿no es así? Bueno, ese fue Julio Arana, ¿no? Y él también, en este documento, está pidiendo la posesión de un lote de tierra, ¿no? Este fondo Tierras de Montaña, ¿no? Dentro del fondo del Ministerio de Fomento, justamente reúne esa documentación, todas las solicitudes presentadas por todas las personas que solicitaban terrenos o que eran propietarios y que buscaban legalizar o confirmar, ¿no? La posesión de estas tierras, ¿no? A lo largo de todos estos departamentos que tienen en la selva peruana, ¿no? Que va desde Loreto hasta Madre de Dios, o sea, del norte al sur peruano. Martín. Tenemos documentación también sobre la República Aristocrática. La República Aristocrática se inicia en 1895, ¿no? Tras la guerra civil que echa por tierra el gobierno del mariscal Cáceres, que se había convertido en una especie de dictador, ¿no? Y quería eternizarse en el poder, sea él personalmente o a través de un general, como fue el general don Remigio Morales Bermúdez, que era un general cacerista, ¿no? Quiso eternizarse en el poder y hubo una guerra civil, ¿no? Acaudillada por don Nicolás de Piérola, que lo sacó del poder, y con esto los historiadores consideran que se inicia el periodo denominado de República Aristocrática, ¿no? Dependiendo de el historiador que veamos, la República Aristocrática puede terminar en 1919, que es el consenso en realidad, o según otros en 1930, ¿no? Con la caída de don Augusto Beleguía. Aquí tenemos 3 fotografías, ¿no? Que se pueden consultar tanto en el AGN como en la colección del Instituto Ribagüero, ¿no? Una manifestación popular a favor de don Guillermo Billinghurst, ¿no? Llamado Pan Grande, ¿no? El apodo, la chapa que le pusieron en esa época, una bajada a los baños de Chorrillos en 1910, y el presidente Augusto Beleguía con el general Clemán, el comandante Gómez, desfilando por la calle Mercaderes después de una revuelta que fue en 1909, que intentó deponer al presidente Leguía y sacarlo del poder. Martín. Tenemos aquí planos, ¿no? Planotecas mejor dicho, planoteca del AGN, 2 planos de Lima, uno de 1902, el otro de 1906. Martín. Tenemos también documentación sobre las luchas, las reivindicaciones populares, ¿no? De la naciente clase obrera, ¿no? La clase trabajadora de esa época, porque yo en realidad no hablaría de obreros, no eran obreros. De repente los trabajadores textiles de Vitarte sí podían ser llamados ya obreros, pero en todo caso tenemos esta documentación sobre la clase trabajadora y sus luchas, sus reivindicaciones, no por la jornada de 8 horas, por obtener mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, etcétera, ¿no? Tenemos una caricatura,
¿no? Tomada de una publicación satírica de esa época, que era Fray Cabezón, 1907. Tenemos una página que es de la revista Variedades, también de 1919, el paro general de ese año, y tenemos la portada de uno de los medios de la prensa anarcosindicalista, ¿no? Los trabajadores de ideología anarquista de esa época, en 1909, y aquí lo interesante es que este material proviene de la colección de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, que es el primer sindicato, es conocido como el primer sindicato en la historia del Perú, que aunque tuvo un origen más bien gremialista de tipo antiguo, ¿no? Muy pronto dio el giro y se convirtió en un sindicato que fue tomado por los anarquistas, los anarcosindicalistas de esa época, para impulsar sus luchas y su ideología revolucionaria, ¿no? Antes de la llegada del marxismo, del socialismo marxista al Perú en la década de 1900, fines de la década de 1920. Martín. Tenemos también documentación sobre el voto femenino, fotografías de mujeres votando por primera vez en nuestra historia, ¿no? Esto es del archivo histórico del diario oficial El Peruano, y tenemos autógrafas de ley del voto femenino, ¿no? La más importante, de 1956, que es el documento a través del cual el gobierno peruano le otorga el derecho al voto a la mujer, ¿no? Por primera vez en nuestra historia. Martín. Este es un fondo muy especial, ¿no? En realidad no es un fondo documental como tal, es una colección, ¿no? Que agrupa la documentación tomada por el Estado peruano en cada una de las haciendas expropiadas por la reforma agraria iniciada en el año 1969 bajo el gobierno del general Velasco, ¿no? Entonces, estas haciendas fueron expropiadas, su administración fue entregada a los trabajadores, ¿no? Y los archivos, lamentablemente, no en la mayoría de casos, pero en muchos casos sí, se conservó y fue entregada, ¿no? A los historiadores que fueron nombrados para recorrer todo el territorio peruano y levantar estos archivos para traerlos a Lima y conservarlos, ¿no? Estamos hablando seguramente del 20% o menos incluso de lo que hubo en su momento, porque todo lo demás lamentablemente se perdió, pero aún siendo poco relativamente, es muchísimo. No se imaginan ustedes la cantidad de documentación que tenemos en esta colección, ¿no? Que es el archivo agrario, ¿no? Aquí tenemos dos fotografías y tenemos un documento, ¿no? Pero, a ver, sí, lamentablemente es la única imagen que tenemos, ¿no? Pero hay haciendas como Cayaltí, hay haciendas del Valle de la Convención, las haciendas más importantes del Valle de la Convención, en donde actuó Hugo Blanco, por ejemplo. Hay haciendas de la costa, de caña de azúcar, algodoneras, hay haciendas en la sierra, ¿no? Desde el norte, el centro, hasta el sur, haciendas de todo tipo. Haciendas grandes, haciendas pequeñas, haciendas medianas, haciendas con trabajadores jornaleros, haciendas con trabajadores que se encontraban todavía en una situación laboral de antiguo régimen, o los marxistas dirían semifeudal, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Y para casi todos los departamentos del país, ¿no? Entonces es una fuente riquísima para reconstruir la historia de estas unidades productivas agrarias. Martín, esto te lo dejo a ti, Martín. Bueno, ¿Sí? ya para cerrar esta parte, sí, sí, gracias, Miguel. Bueno, para cerrar esta parte, esta documentación sobre el terrorismo y la dictadura de Fujimori es, básicamente, se puede encontrar en el lugar de la memoria,
y contiene todo tipo de información. Ahí pueden encontrar entrevistas a las víctimas, pero también pueden encontrar fotografías, pueden encontrar videos, pueden encontrar muestras artísticas, como esta, por ejemplo, que es del año 2016, pero es una recreación de lo que de lo que pasó en 1988. Y acá se les está entregando, por ejemplo, los restos de las víctimas de las masacres de Aranguay. Y bueno, también hay periódicos, y todo eso está en el Centro de Documentación del Lugar de la Memoria. Entonces, ahí pueden encontrar bastante información, pueden solicitarlo o incluso descargarla si es que la encuentran en línea. Y es información muy reciente, es una información que enriquece mucho el debate actual porque hasta ahorita tenemos todavía ese debate, ¿no? Sobre lo que pasó hace 30, 40 años y de repente los chicos les puede interesar eso, ¿no? Como para un poco tomar una posición frente a la historia reciente, ¿no? Y cómo la memoria reciente, por la redundancia, incide mucho en la educación, ¿no? Porque son fuentes a las que pueden acceder fácilmente y al mismo tiempo puede generarles una impresión. Entonces, creo que con eso ya cerramos la parte de histórica, digamos, el recorrido histórico que hemos hecho por documentos y vemos que a medida que llegamos al presente tenemos más formas de acceder a la historia, tenemos ya videos, tenemos fotografías, ¿no? Entonces, pasamos primeramente de los manuscritos a toda suerte de información. Entonces, eso, por ejemplo, es patrimonio documental y es muy importante que lo conozcamos y que lo valoremos. Y bueno, ahora esta es la parte de la consulta digital de archivos históricos. El AGN, ¿ya? Tiene también mucha información que está en línea. Por ejemplo, tenemos un programa llamado Archidoc, lo pueden encontrar aquí en estos enlaces. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, el protocolo ambulante digitalizado, pero también pueden encontrar protocolos notariales del siglo XVI y del siglo XIX. También se encuentran la colección Raimondi con todas sus libretas, los dibujos también, pero están en blanco y negro. Y también pueden descargar documentos de la administración virreinal, del Fondo Superior Gobierno. Ahí pueden encontrar las reales cédulas, pueden encontrar, bueno, copias de real cédula, porque las cédulas reales quedaban en España, pero acá llegaban una suerte de traslado, copia. También pueden encontrar provisiones, que eran los documentos que emanaban del mismo virrey. También pueden encontrar documentación relativa a hechos que sucedieron tanto en Lima como en provincias en las que tuvo que tomar parte la autoridad virreinal, ¿no? Como parte, como representante del rey, como gobernantes de entonces virreinato. Entonces, el archidoc de la AGN es muy importante, muy bueno y les recomiendo que lo visiten. También tenemos la información de la Comisión Bicentenario, que junto con el AGN crearon esta página web llamada La Independencia de Documentos y que la pueden ingresar desde aquí, que es bicentenario.agn.gov.pe. Les voy a explicar brevemente cómo se puede entrar. Bueno, a ver, una vez que están en la página web del AGN, esta es su antigua página, la página reciente es esta, que es gov.pe. Acá pueden encontrar toda la información que tenemos actualmente, por ejemplo, Cuidemos la Historia, ¿no? Pueden revisar que es agn.gov.pe/agn, esto. Pero el AGN tiene una página que fue la página anterior y aquí también podemos encontrar más información sobre el Sistema Nacional de Archivos, pero también en esta parte pueden encontrar la web del Bicentenario. Y aquí pueden encontrar toda la documentación, por ejemplo, de Tupac Amaru. Pueden encontrar sobre su rebelión, por ejemplo. Si vamos, pueden encontrar aquí que es como una línea de tiempo que nos señala todo toda la documentación y toda información sobre su rebelión. Y acá el Archivo General de la Nación de Colombia nos entregó algunos documentos de sus fondos con noticias y oficios e información oficial acerca de cómo es que allá se sintió la rebelión. La rebelión tuvo un alcance continental y acá el Archivo de Colombia nos dio alguna de esa información que nos puede ayudar, ¿no? Y que está completamente en línea, ¿no? También tenemos documentación del AGN, de nuestros fondos. También podemos investigar más, por ejemplo,
si volvemos al inicio, podemos investigar, por ejemplo, 1821, que es el año de el inicio de nuestra historia como república, pero que también el año pasado se celebró el bicentenario. Entonces, también tenemos información relativa a ese acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, Lima, San Martín de Lima, cómo es que en Trujillo se dio noticias de ello, que es un documento que está en la BNP. También tenemos el Acta de la Independencia. Por ejemplo, tenemos una deliberación del Cabildo de Lima, eso está en el AGN, y fácilmente pueden acceder a través de esta información y acá encuentran el documento. Es muy fácil de navegar, muy fácil, es una web muy fácil, pueden navegar fácilmente ahí y no van a tener problemas con la lectura porque es siglo XIX, es una más sencilla, es una letra más sencilla, más ordenada y y pueden encontrar todo tipo de información, ¿no? Y pueden incluso leerla. Nosotros, por nuestra parte, como AGN, también dictamos cursos y talleres de paleografía. Si a los alumnos les interesa, por ejemplo, conocer más información sobre, no saber cómo leer un documento histórico, todo eso, nosotros les podemos dar una clase a sus respectivos colegios. También estamos dando clases, por ejemplo, relativas a hechos históricos, dependiendo del calendario escolar, por ejemplo, el combate 2 de mayo, podemos hablar también de Bolognesi, podemos hablar del combate de Angamos, podemos hablar del Bicentenario, ¿no? Entonces, son varios temas. Y acá, por ejemplo, tenemos más información del que ustedes pueden descargar y que todo eso data de 1821, ¿no? Entonces, es una web que vale la pena visitar y todo es accediendo a través de ella. También hay información de 1824, ¿no? Entonces, vuelvo. Entonces, la Comisión Bicentenario junto con el AGN han creado esta página y ustedes pueden desde ahí descargar los documentos que a ustedes les parezca convenientes para sus clases, ¿no? Y de paso, llegar a eso que se llama evidencia histórica, ¿no? Como a través de una pregunta pueden sus alumnos comprender un hecho histórico, ¿no? Ustedes formulan una pregunta, una idea, y los alumnos pueden, en los documentos que encuentran en esta página, indagar más. Y eso les va a enriquecer mucho. Sobre todo para conocer que las hazañas de nuestros personajes más célebres, ¿no? No solamente San Martín y Bolívar, me refiero también a personajes del pueblo, ¿no? De los cuales en un ratito voy a hablarles, por ejemplo, de un caso. También tenemos el microprograma El Documento del Mes, que es una suerte de microprograma donde rescatamos documentación en tiempo real de lo que estaba sucediendo hace 200 años. Y en esta ocasión nosotros hablamos de un personaje muy conocido, que, bueno, poco conocido, mejor dicho, para la historiografía recién se está haciendo conocida. Ya algunos historiadores han hablado de ella, es Juana Noín, es una mujer que peleó en la época de la independencia, en la rebelión de los Angulo, y de ella se ha hecho el microprograma 17. El microprograma El Documento del Mes tuvo su primera edición en junio de 2020 y a partir de ahí siempre han salido siempre historiadores que han comentado un documento o dos documentos acompañados de archiveros que presentan el documento, ¿no? En una primera parte. Por ejemplo, acá tenemos a una de nuestras compañeras, de nuestras colegas que colabora con nosotros en el archivo y les voy a presentar un breve resumen de este microprograma que ha salido en marzo de la última edición. Perú. Mi nombre es Débora Bendezú y este es el documento del mes número 17. El siguiente documento es un expediente de 1825 seguido por Juana Noín, en el que solicita una pensión vitalicia por sus servicios en favor de la independencia. En él detalla su participación en la rebelión de los hermanos Angulo, así como la flagelación pública que sufrió como represalia. Ahora vamos al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, donde se encuentra otro importante documento. Gracias, Débora. Hola amigos, soy Alexander Ortegal. En esta oportunidad les vamos a presentar el documento manuscrito titulado Las Indias de la Vecindad de Lima a los soldados americanos del Ejército Real. Ese documento es un llamado de las Indias vecinas de Lima a los soldados americanos que todavía forman parte del ejército realista. Y este llamado es para que pase a las huestes patriotas.
Este documento tiene la particularidad de ser uno de los muy pocos testimonios documentales que han llegado a la actualidad que han sido escritos en idioma nativo. Esto quiere decir en quechua. Interesante proclama. Ahora, para profundizar en el contenido de ambos documentos, Ivette Arias. Escuchémosla. Hola, soy Ivette Arias. El primer documento es sobre Juana Noy. Ella fue una cusqueña que desde 1814 participó de manera constante en la causa independentista. ¿Qué sucedió en 1814? Recordemos el levantamiento de los hermanos Angulo. Ella, ante esta continuidad de su lucha, va a llamar la atención de los españoles realistas y van a maltratarla físicamente y al mismo tiempo le quitarán sus ingresos, porque ella era una comerciante que tenía relaciones con la zona de Ayacucho y con el Alto Perú. Ella va a ser perseguida frecuentemente, le van a quitar su dinero, la van a golpear y esto va a hacer que su fama sea conocida en todo el Cusco. Esto le va a valer mucho porque ella para 1828 está solicitando al ahora Estado peruano que la premiase con una pensión vitalicia. Para ello va a documentarse y la van a apoyar numerosas personalidades del Cusco. Estas personalidades van a dar fe de todo lo que ella ha pasado, pero lamentablemente no va a obtener la renta que ella había pedido. Solo va a alcanzar 1.200 pesos cuando la Junta de Calificación, que había reconocido su heroísmo, había sugerido entre 4.000 a 5.000 pesos. Al final, el Estado peruano le niega además completar una primera promesa que era 2.000 pesos y finalmente pues ella no recibirá el dinero. Ahora vayamos con el segundo caso. El documento es... Como ya habrán podido notar, en los documentos, con documentos también podemos crear recursos educativos. Y esa es una manera, por ejemplo, en que los chicos también pueden entretenerse, ¿no? Viendo un poco de historia de manera amena, pero también en sus mismas aulas también pueden crear este tipo de material, ¿no? De repente se pueden grabar con su celular, ¿no? De repente, y pueden de repente comentar un documento, ¿no? ¿Qué impresión les suscita este personaje que hemos escuchado, ¿no? Juana Noín, ¿no? O pueden hablar de algún otro personaje que ellos de repente conozcan mejor, ¿no? Entonces, no solamente podemos hacer una cosa en el aula, ¿no? De manera, acompañado del docente en una situación formal, sino que también podemos dejar que el alumno explore otras situaciones para que pueda, ¿no? interpretar la historia. Ahora, ¿qué más podemos hacer con documentos? El AGN también ha hecho una serie de podcasts denominado Historia detrás de los documentos, que es un esfuerzo de la Dirección de Archivo Histórico del AGN, donde se narran historias a partir de documentos. Ahí podrán encontrar historias, por ejemplo, procesos judiciales. Normalmente se muestran procesos judiciales donde aparecen personajes, ¿no? interpretados por nuestros propios compañeros de labores, que interpretan a estas personas, ¿no? Por ejemplo, un asesinato, de repente les hablan de algún problema matrimonial, de repente, o de repente les hablan, pues, de la Pericholi, que también tenemos una parte del podcast, ¿no? Donde ella aparece. Entonces, estos lo pueden encontrar tanto en el Facebook de la AGN como en Spotify. Simplemente ponen Spotify, Historia de los Documentos AGN, y ahí está la información. También tenemos historias de archivo, virreinato en este caso. Tenemos material educativo que se ha realizado en el año 2017 y que nos pueden solicitar a través de nuestros correos institucionales para que les podamos acercar toda esta información. Creo que esto ya no está en línea. En nuestra página web anterior ya un poco han quitado cosas y nos pueden solicitar y nosotros les podemos pasar copias digitales de esto, ¿no? Y son muy entretenidos, son muy sencillos de hacer. Y los chicos les va a encantar porque son muy fáciles, hay muchos dibujitos, digamos, ¿no? Y eso es lo que les llama mucho la atención. Por el lado de la Biblioteca Nacional también tiene su repositorio institucional al cual pueden acceder mediante este link, bibliotecadigital.bnp.gov.pe, y ahí pueden encontrar toda la información que ya Miguel Ángel les ha dicho sobre los documentos que les habíamos señalado. Lo mismo tenemos también de la Comisión del Sesquicentenario de Independencia, que fue una comisión creada por el gobierno militar de Velasco en 1969,
y que se organizó para las celebraciones del sesquicentenario de la independencia en 1971. También hay documentos, todos esos documentos están en AGN, pero la Biblioteca Nacional es quien administra la página. Ahí también pueden encontrar documentos, sobre todo administrativos, de inauguración de monumentos, por ejemplo, el Monumento a los Héroes, que está en Jesús María, y que donde se realiza normalmente la Feria del Libro, bueno, se realizaba, ahí también pueden encontrar toda esta información. El Instituto Ribagüero tiene un repositorio digital virtual, que también ya les mencionamos, también lo pueden visitar ahí, repositorio.puc.edu.pe. La Biblioteca Municipal de Lima también tiene su propia página, donde pueden visitar los libros de Cabildo, por ejemplo, y también pueden hacer una visita presencial allá si es que tienen tiempo, ¿no? Y posibilidad de acceder a toda la información que tienen. También tenemos el área de archivo del Congreso de la República, que también tiene información y también promueve la cultura a través de muestras documentales. Ellos, por ejemplo, el año pasado sacaron uno sobre mujeres heroicas. También tienen documentación sobre la vida política de Grau. En 1876 él fue congresista. Entonces, él tiene una curul incluso en el Parlamento. Entonces, ahí también pueden encontrar todo eso. Entonces, es una información grande. También hay sobre la Cámara de Diputados y Senadores. Todo está subido en Internet. Entonces, ahí pueden también buscar, ¿no? Y descargar lo que ustedes crean conveniente. También el Archivo General de Indias tiene su propio repositorio que ya les había mencionado. Este está en Pares, Portal de Archivos Españoles. Ahí encuentran bastante información sobre la administración colonial del Perú. Y van a tener problemas con la paleografía, así es que, o con la lectura de esos libros, así que si tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿no? Y necesitan esa información, nosotros se las podemos facilitar, ya que contamos con paleógrafos para este tipo de actividades. Es decir, personas que leen escrituras antiguas, sobre todo en esas letras, ¿no? Porque el español no ha sido el mismo desde el siglo XVI. La escritura ha ido cambiando, entonces eso también va a ser un problema, ¿no? A diferencia de la escritura republicana, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? El siglo XVIII es más sencillo, pero XVI, XVII sí creo dolores de cabeza muchos. Entonces, en archivo histórico del comercio sobre todo son fotografías y hemeroteca. Ellos, por ejemplo, tienen una tienda del comercio donde pueden, de repente, si tienen posibilidad de comprar algunas cosas, pero también pueden hacer consultas presenciales o si no, visitar el Instagram del archivo, ¿no? Del archivo del comercio. El lugar de la memoria, como ya les había mencionado, tiene un centro de documentación e investigación donde se encuentra documentación acerca de el periodo de conflicto armado interno, ¿no? De los años 80 y 90, y ahí también pueden hablar un poco de lo que es los temas de memoria y lecciones sobre todo del pasado reciente que a muchos chicos les va a interesar bastante. Participación. Y pueden contactarnos directamente a la GEN a través de mi correo o de la jefa del área de investigación y gestión cultural, jdelacruz@gn.go.pe, si solicitan más información o si quieren tener acceso a todo el material que les hemos puesto o a esta material que les hemos expuesto ahorita, estas diapositivas. Miguel, ¿algo que agregar? Bueno, Martín, de verdad, muchísimas gracias por esta exposición, ¿no? Quisiera pasar unos minutos nada más a atender algunas consultas que nuestros colegas nos están dejando digamos, por el chat del Facebook, ¿no? Para comenzar, una de estas parte desde la pregunta, ¿no? Muy bien, Martín. Martín, por ejemplo, Godofredo Vidal nos pregunta, ¿no? ¿Qué fue o qué información se tiene acerca de la primera mujer que tuvo estudios universitarios en nuestro país, María Trinidad Enríquez, por ejemplo? Bueno, sobre ese personaje no tenemos información. Esa información supongo la tendrán en las universidades. Sí, Martín, Ajá. disculpa. A Martín, ver, Sí, 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 Miguel. disculpa. sí, Miguel. María Trinidad Enríquez era cusqueña y entonces la documentación sobre ella se encuentra en el Cusco. Hay dos autores que han publicado libros sobre su vida, que son Luis Miguel Glave
y el recientemente fallecido miembro del Tribunal Constitucional, ay Dios, ¿cómo? Ramos Núñez, el doctor Ramos Núñez. Ellos dos han publicado textos sobre ella, dos libritos, ¿no? Y en las notas de pie de página se encuentran las referencias, ¿no? Tanto bibliográficas como documentales. Pero esta señora es toda una figura. Su familia era importante en la ciudad del Cusco, ¿no? Su hijo incluso fue director del diario El Sol, ¿no? Que es un periódico que surge en el año 1901, ¿no? Entonces, es allá en el Cusco donde habría que buscar esa información. Magnífico, Miguel, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Qué importante manejar información de todo tipo, ¿no? Sí, Johnny Díaz también nos pregunta, ¿no es cierto? Él está interesado, por ejemplo, en investigar sobre fechas de creación y fundación de ciudades, ¿no? Y nos pregunta, por ejemplo, dónde podría él iniciar y buscar la información acerca de la creación de Chota. Asumimos que de Cajamarca. Sobre ese punto, tendría que ver en primer lugar las monografías históricas que se hayan publicado en Cajamarca, ¿no? O sea, las monografías históricas de las provincias y de los departamentos son todo un género historiográfico, podríamos decir, desarrollado fundamentalmente por profesores de colegio a lo largo de todo el país. Hay departamentos que tienen toda una tradición de estudios de este tipo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Puno, ¿no? Que tiene que ver con mi familia, ¿no? Por eso lo conozco, ¿no? La realidad de Cajamarca sí no la conozco, ¿no? De primera mano, pero si hay historias departamentales o hay monografías históricas de cada una de las provincias, que debe haberlas, ¿no? Yo creo que ese sería el primer, lo primero que tendría que buscar, ¿no? Si no es eso, es directamente en la municipalidad de Chota, ¿no? A ver si conservan algo. Lamentablemente, demasiadas ciudades del país no han conservado sus archivos municipales, ¿no? No digamos ya los de la época virreinal, tratándose de ciudades, ¿no?, antiguas, casi todas lo son, sino ya del siglo XIX, ¿no? O sea, simplemente no lo han conservado, no ha llegado hasta nuestros días esa información, ¿no? Es lamentable, pero es así. Ujú. Muchas gracias, Miguel. Considerando la pregunta y considerando también la información, porque lo que nos va a quedar el día de hoy como una gran conclusión es que es importante que todos los lugares que vamos habitando tengan un espacio, tengan información, ¿no es cierto?, de origen, o por lo menos, si no del origen, por lo menos tratar de buscar y dar data, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ¿no? Buscamos información acerca de la fundación de nuestro asentamiento humano, de nuestra comunidad, de nuestra urbanización, y muchas veces no figuran, ¿no? Muchas veces no figuran, y estando en el siglo XXI, y habiendo sido fundada recientemente, y no existe información digamos, que pueda estar al alcance de las personas, y evidentemente mucho más, no sé de qué manera estarán llegando al Archivo General de la Nación, ¿no? Y lo digo en el sentido siguiente, toda nuestra comunidad en los 5 distritos en los que nosotros abarcamos, en Logel 4, por ejemplo, tenemos muchos asentamientos humanos, mucha población que está cubriendo las partes altas de los cerros, por ejemplo, y hoy en día básicamente no se tiene información de ese tipo. Y cuán importante va a resultar en el tiempo, ¿no? Hoy preguntamos cómo se originó o cuál fue el origen de Chota o cuál fue el origen del Cusco o cuál fue el origen de tal lugar y de repente la información no se encuentra a la mano, ¿no? Sin embargo, qué importante tendría que ser que nosotros también como docentes del área de ciencias sociales, ¿no? Dentro de esa construcción de interpretaciones históricas también empecemos a una construcción de información, ¿no? La cual de repente se tendría que aprender básicamente en las escuelas, ¿no? Este, Mercedes Rojas nos pregunta en cuál de las entidades
es más adecuado que ella busque información fidedigna acerca de la independencia del Perú. Miguel. A ver, ahora sí, disculpen. Sobre el tema de la independencia es algo muy vasto. En realidad tendría que aclarar primero qué región del Perú, qué etapa de las guerras de independencia o qué año exacto está ella buscando información, porque es demasiado, es muchísimo, es una documentación vastísima. Así es, muchísimas gracias, Miguel. Y considerando Sobre, además lo disculpen, siguiente, ¿no? sobre lo anterior que usted comentó, por Sí. ejemplo, está a punto de publicarse en libro, ¿no? Una transcripción del libro primero de actas de las sesiones del Consejo Municipal del Distrito de Independencia en Lima, ¿no? Que es del año 1967, ¿no? Estamos hablando ya de fuentes históricas municipales, ¿no? Eso es algo que prácticamente no se ha hecho, si es que alguien lo ha hecho, si no este sería el primer caso. No estoy hablando de una historia del Distrito de Independencia, sino la publicación del libro de actas de sesiones, del primero de estos libros, de un distrito limeño de la periferia de Lima, digamos, ¿no? 1967. Está por Ujú. aparecer. Ah, magnífico. Miren, Vaya como e ejemplo. importante, magnífico, Miguel. Y también ya como para ir cerrando esta idea de cuán importante resulta que las fuentes, la idea es que las fuentes nos deban de servir para interpretar y conocer e interpretar nuestro pasado, ¿correcto? Aprender de él, porque la historia es una ciencia viva, ¿no es cierto? Sin embargo, muchas veces nos centramos en una sola postura. ¿Qué opinión tienen ustedes que han revisado mucha información? Y por ejemplo, solamente por poner el ejemplo que tocaban el día de hoy, ¿no es cierto? La posición de los bolivianos frente a la posición de los peruanos, ¿no es cierto? Santa Cruz versus Gamarra, por decirlo así, ¿no es cierto? Cuán importante resulta que para tomar partida o posición en un momento determinado de la historia es importante referirnos directamente a la fuente y no a la opinión de alguien en particular. ¿Qué opinan ustedes de eso en este punto, Miguel? Por favor. Sí, Martín, ¿hablas tú o hablo yo? A ver, tú dar tu opinión. A ver. A ver, a ver, Los dos. es una cosa importante conocer siempre las fuentes de primera mano. O sea, las fuentes primarias son fundamentales porque lamentablemente los investigadores no son ajenos de ninguna manera a los sesgos, ¿no? De tipo ideológico, sean nacionalistas, sean de tipo político, ¿no? Y entonces cuentan una historia que puede ser o puede resultar tendenciosa para unos o para otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? O sea, se llega al punto, hay autores que han llegado al punto de mencionar o de asegurar que se trata de una primera guerra del Pacífico, ¿no? Entre el Perú y Chile, ¿no? Porque Chile intervino, lógicamente, para acabar con la Confederación, ¿no? Y otros autores dicen, y a mí me parece que está mucho más cerca de la realidad esta segunda interpretación, que se trata de una gran guerra civil, ¿no? Entre el norte del Perú y el sur del Perú, ¿no? Que ocupan los gobiernos, ¿no? Durante todas esas décadas es una guerra civil tremenda, con diversos caudillos, diversos ejércitos, y en este momento es una guerra civil en donde una de las partes actúa en alianza con los bolivianos y la otra parte actúa en alianza con los chilenos, ¿no? Es una guerra civil, es como la independencia, otra guerra civil, solamente que participan en cada uno de los bandos peruanos ejércitos extranjeros, ¿no? Por eso no se puede obviar tampoco la interpretación de los investigadores, no se puede obviar la historiografía, porque la historiografía se ha ido construyendo en base a interpretaciones sucesivas, ¿no? A lo largo del tiempo. Desde el propio siglo XIX se dicen cosas, se han escrito libros sobre estos temas, ¿no? Y la opinión ha ido cambiando, ha ido mutando y llega hasta nuestros días.
Podemos ver la historiografía peruana, la historiografía boliviana y la historiografía chilena. Las tres son importantes porque nos van a decir algo a nosotros, ¿no? Más allá de si somos peruanos, chilenos o bolivianos, ¿no? Tratar de encontrar la visión que más se ajuste a la realidad, esa es la idea, ¿no? No siempre se logra, ¿no? Pero ese es el ideal de la historia, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Miguel. Martín, ¿algo que agregar en ese punto? Bueno, sobre la historiografía, eso definitivamente es cierto porque todo historiador tiene una concepción del pasado, ¿no? Entonces creo que exactamente hay interpretaciones que se construyen de manera científica y unas se van superponiendo sobre otras. Y también la forma como se escriben esas historias también van cambiando. Entonces son dos formas distintas de que van, ¿no?, alterándose y que no pueden obviarse. Y a partir de ahí, por ejemplo, alguien que lea sobre las actuales interpretaciones sobre la Confederación va a encontrarse, pues, efectivamente que es una guerra civil, ¿no? Y otros, pues, seguirán creyendo, ¿no?, que es una suerte de intromisión netamente chilena, ¿no?, que quiso desbaratar un proyecto de unión entre Perú y Bolivia, ¿no? O sea, un poco como, no ofreciéndose como un poco la víctima acá. Entonces, tenemos también esas visiones, tenemos otras, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos que ir avanzando, es por eso que siempre hay que tener muy en cuenta quién es el que está escribiendo esa parte de la historia y revisar, ¿no?, al historiador que estamos leyendo. Hay que tener muy, muy presente eso, sobre todo cuando queremos conocer más sobre la postura del historiador, ¿no?, sobre un tema. Magnífico, sí, es completamente cierto, ¿no es cierto? Y justamente la competencia involucra a ese lado, ¿no? Justamente la competencia apunta a ese espacio en donde el estudiante es el que vaya construyendo y por eso hablamos de construcción y de interpretaciones históricas y es un muy, muy, muy buen punto. Bueno, mis estimados amigos, a ambos, de verdad, magnífica, magnífica ponencia, muchísimas gracias a ambos, Martín, Miguel,